Hola y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. Hoy les traigo una herramienta gratuita a la cual podemos acceder todos como inversores minoristas, que es el Guides to the Market de JP Morgan, reconocido banco estadounidense que hace cada 3 meses una predicción sobre cómo ve la situación del mercado y las expectativas que ve para el futuro. No voy a repasar toda la presentación, voy a sacar los que para mí son los slides más importantes, les voy a contar cómo los interpreto y vamos a ver qué conclusiones podemos obtener de estas diapositivas. Así que, sin más, empezamos. El Guides to the Market de JP Morgan, como les comenté, es una presentación trimestral que hace JP Morgan, gratuita, a la cual todos podemos acceder, donde nos va a hablar de estados de ratios del mercado, situaciones con tasas de interés, expectativas de crecimiento futuro, situaciones históricas pasadas que a veces para uno como inversor minorista es difícil encontrar. Uno escucha muchos videos que una persona dice una cosa acá, otro dice otra allá, leemos otro en otro blog. Entonces está bueno porque es como que vamos a la fuente, donde está la información concentrada y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar nosotros directamente. Bueno, el primer slide que seleccioné nos habla de lo que es el ratio de PI del mercado en función de su historia. Como podemos ver, acá tenemos PI en el año 2000, 2007, 2020, 2022, 2025. Fíjense, 25, 15, 19, 21, 21. Fíjense que los últimos 2022 y 2025 estamos en el mismo ratio. Recuerden que miren, 2022 fue acá, caímos de un PI de 21.4 a un PI de 15.7, o sea que fíjense cuán importantes son estos ratios. Si nosotros vamos viendo a lo largo de la historia, fíjense, arrancamos acá, llegamos en marzo del 2000, un PI de 25, pum, caemos a un PI de 14, retomamos, en el 2007 llegamos a un PI de 15. Fíjense, cuando no tenemos mucha variación es porque viene acompañando el crecimiento de la bolsa, porque fíjense que en esta época la bolsa fue creciendo, pero también los ingresos de las empresas. Entonces el ratio precio-beneficio se mantuvo constante. Pero bueno, después cayó nuevamente en la crisis de la subprime, 2007, 2008, 2009, llegamos a un PI de 10 y de ahí un rally impresionante desde el 2008 hasta el 2020, digamos, donde fuimos acompañando, se expandió el múltiplo, pasamos de 10 a 20, llegamos a un PI de 19.2, pero fíjense cuánto creció la bolsa, subió desde los, vamos a decir, 800 puntos hasta los 3.400 aproximadamente. Con una expansión de múltiplo, sí, pero fíjense que en gran medida fue por crecimiento de ganancias. Ahora, fíjense acá, llegamos 2020, viene pandemia, etcétera, pero fíjense, de un ratio de PI de 19 bajamos a uno de 13. De vuelta, rally impresionante, subimos un 114%. ¿Hasta dónde? Hasta 2022 con un PI de 21. ¿Qué pasó? Track, caída del 25% durante todo el año 2022. Caemos a un PI de 15 y de vuelta subimos en un rally de un 66%, el mínimo de 2022 a la posición actual, donde volvemos a estar en un ratio de 21.5 veces, lo cual llama poderosamente la atención, ¿no? Fíjense que en todos los picos tuvimos 21.5 hoy, 21.4 en 2022, 19 en 2020 y, a ver, en la burbuja del 2000, 25 veces, o sea que vemos que estamos a un precio de valoración exigente para la historia del mercado. Y vemos cómo se va corrigiendo esto año a año. No es para entrar en pánico, pero es para entender que el mercado en su totalidad se encuentra a múltiplos exigentes. El próximo slide nos habla un poco de lo mismo, pero nos cuenta cuál es la situación o cuál debería ser la situación a plazo más largo. Y nos cuenta que el PI hoy es de 21.5. Dato importantísimo, esto fue hecho al 28 de febrero de 2025. Entonces, a esa fecha el PI era de 21.5, pero la media de los últimos 30 años era de 16.9 veces. ¿Vieron cuando siempre se habla que el PI del mercado es de 16? De acá sale ese valor. Después nos muestra que el CAPE, que es simplemente un PI, pero digamos suavizado porque toma las ganancias de los últimos 10 años ajustadas por inflación. Entonces lo que busca es suavizar un poco la tendencia y suavizar los ciclos. Pero fíjense que la media de ese ratio es de 28 y hoy estamos en 37. Nos sigue mostrando que estamos en una medida muy exigente.
Lo mismo con el rendimiento por dividendos, en general fue del 2%, hoy estamos en 1.5%. Obviamente, esto en cuanto baja la valorización del mercado, el porcentaje tiende a subir, ¿no? Porque te mantiene el dividendo, pero vos estás comprando a un precio más bajo. Bueno, precio de valor en libros, lo mismo, históricamente 3.2 veces, hoy estamos en 4.5. El precio contra free cash flow, históricamente fue del 11%, hoy está en 16%. Y acá algo muy importante que no hablamos, perdón, son los desvíos estándar. Un desvío estándar se entiende que es de la media, un desvío estándar hacia arriba o hacia abajo es lo normal. Pero si nos fijamos, fíjense dónde estamos. 1.4 veces desvío, 1.5, 1.4, 1.5, 2.0. Es decir que estamos muy desviados. Acá está graficado cuál sería la media y un desvío estándar hacia arriba sería acá. Hasta eso podríamos decir que es normal, pero fíjense que en épocas de 2022 lo pasamos, después caímos fuerte a la media. Hoy nos hemos salido de vuelta del desvío estándar y uno creería que la lógica sería que esto vuelva a bajar. En épocas de caídas muy fuertes, bueno, ni hablar en el 2000, o en épocas de caídas muy fuertes, en 2008, fíjense cómo nos fuimos a un desvío estándar por abajo. Fíjense que acá tenemos un desvío estándar sería 13 veces PI, la media 16, y uno para arriba sería 20 veces. Y hoy estamos por arriba de eso. ¿Qué nos dice que podemos esperar JP Morgan en función de estos ratios, ¿no? A un año nos está diciendo que con el PI que tenemos hoy, nuestra esperanza de resultado está muy cercana al 0%. Obviamente, a un año la dispersión es muy grande. Todos los puntitos grises son datos reales históricos que han pasado. Fíjense que con este ratio hubo situaciones de más 40% y de menos 25%, digamos. Entonces, puede haber variaciones, a un año no nos da tanta información, pero si vemos a 5 años, fíjense cómo los puntitos se unifican mucho más, ¿no? Y cómo esta tendencia es mucho más importante y vemos que a 5 años estamos prácticamente en cero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que comprando el S&P hoy, históricamente nunca se ha dado que el mercado suba de una manera fuerte a 5 años, ¿sí? A un año, como dijimos, puede pasar cualquier cosa, pero a 5 años vemos que la tendencia ya es mucho más clara. Entonces eso nos hace pensar, bueno, ¿vale la pena comprar el mercado? ¿No vale la pena? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale la pena empezar a buscar empresas individuales en vez de comprar todo el mercado? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. No nos podemos olvidar de las tasas de interés. Las tasas de interés, como ya sabemos, tienen un impacto muy fuerte en todo lo que es el mercado porque nos dice cuánto rendimiento tenemos que pedir a las acciones, nos habla de cuánto va a subir el costo de la deuda para lo que son las empresas que tienen que financiarse, para las que están endeudadas, etc. Entonces es un ratio muy importante y el mercado, como vemos, está esperando, su previsión es que bajen las tasas. Hay que ver cuánto de esto está efectivamente ya puesto dentro del precio. Y si esto no se da y se extiende o llega a haber una subida porque hay un pico de inflación o porque la Fed así lo vea, hay que ver qué pasa con los precios de las acciones. Yo creo que ese múltiplo podría verse muy golpeado. Ahora, en cuanto al mercado en general, acá tenemos información sobre las empresas más importantes o más pesadas dentro del índice. Acá tenemos el top 10, o sea, las 10 empresas más grandes dentro del S&P. Hoy tienen un PI de 27 veces y su media histórica fue de 20. ¿Sí? El resto de las acciones tienen un PI de 19 y su media fue de 15, lo que nos va a llevar a que el PI hoy del índice completo sea de 21 veces con una media de 16. Pero fíjense qué importante, ¿no? Acá arriba tenemos la evaluación de estas empresas, acá abajo el del resto, o sea, el top 10, acá el otro 90%, y acá tenemos el mercado, lógicamente, ¿no? Empujado muy fuerte por estas empresas. De hecho, en esta otra imagen lo vemos mejor incluso. Fíjense que históricamente el top 10 holdings nunca había pasado el 24%. Supongamos la burbuja del 2000, habíamos llegado al 26-27%, pero si no, la media ha estado siempre por debajo del 20% o en 20%. Hoy estamos en un 36%, lo cual nos dice que estas 10 principales empresas pesan demasiado en el índice y que lo que sea que pase con estas empresas va a mover el índice muy fuertemente. En cuanto a lo que generan estas empresas, también tenemos que el 37% de lo que es investigación y desarrollo lo generan este top 10 de empresas. También generan el 27% de free cash flow, el 27% de los ingresos operativos,
Pero fíjense, con solamente generando el 14% de las ventas y solamente utilizando el 12% del personal. O sea, nos muestra cuán eficientes son estas empresas, cuánto cash flow generan y cuánto siguen invirtiendo en el futuro para mantenerse en esta posición. Sin embargo, fíjense que en ventas representa muy poquitito, o sea, son extremadamente eficientes y por eso se entiende que estas empresas representen o tengan un múltiplo mayor de valoración, pero hay que ver si este múltiplo efectivamente es el que corresponde con las ganancias que se esperan o el crecimiento que se espera a futuro o está siendo exagerado. Bueno, en esta diapositiva nos muestran un poquito de lo que fueron los rendimientos año a año, partiendo del 80 hasta 2024, o en realidad tenemos 2025, lo que va hasta el día de hoy, pero fíjense cómo tenemos 34 años positivos de 45, pero las barritas grises es el resultado final del año y los puntitos rojos son los picos mínimos que tuvo el mercado en ese año. O sea, fíjense, no sé, este año, fue, vamos a ver, creo que 2019, menos 7% llegó a estar y terminó 29% arriba. Este otro año estuvo menos 16 y terminó 13 arriba. Este otro año, 2022, estuvo menos 25, terminó menos 19. No tan bueno, pero 2023 estuvo en menos 10 y terminó 24% arriba. O sea, fijémonos cómo, a pesar de tener bajones fuertes, no tenemos que dejar que eso nos altere a la hora de invertir, pensando siempre en el largo plazo, ¿no? Tenemos que aprender a aguantar cierta volatilidad, entender que las caídas nos pueden afectar. Bueno, esto fue 2020, ¿no? 2020 bajó un 34% y terminó un 16% arriba. Impresionante. Pero bueno, esto es para darnos un panorama más a largo plazo, es decir, ok, si el mercado cae, me vuelvo loco, me asusto, ¿qué pasa? Bueno, en base a esto podemos entender que hay caídas, las cosas pueden ir mal, pero a largo plazo tienden a funcionar correctamente. Y por último, para cerrar, quise dejar esta diapositiva donde nos habla un poco del mundo, digamos, ¿no? Saliendo un poco de lo que es Estados Unidos y nos muestran un poquitito cómo están Estados Unidos, China, Japón, Europa y los mercados emergentes. Vamos a ver más fácil en el otro gráfico, vamos a poder ver cuáles son las medias de los últimos 25 años en la línea violeta y cuánto están en el cuadradito o rombo azul, cuánto están cotizando hoy. Como vemos, la media del mercado de Estados Unidos, ya lo hemos hablado, está alrededor de las 16 veces y hoy está cotizando 21. Europa, una media de 14, cotizando hoy en 15. Japón, la verdad que más me llamó la atención, con una media de 17, bastante alta, cotizando hoy alrededor de las 13.6 veces. Después tenemos mercados emergentes, muy cerca de su media, y China, con las últimas subidas que tuvo, muy cerca de su media también. Pero bueno, uno diría, ok, ¿valdrá la pena buscar algunas empresas japonesas, aprender un poco de su cultura y ver cómo funcionan? Porque pareciera que a nivel general el mercado está por debajo de su media histórica. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero haberles podido dar un poquito de contexto para que no entren en crisis cuando hay caídas en la bolsa, para que entiendan que el mercado por ahí está un poco más caro de lo normal, pero que hay un montón de otras empresas que no son las top 10, que por ahí están a precios más razonables y quizás vale la pena empezar a investigar cada una. Recordemos los 6 pilares, si hace falta, no se olviden, busquen alguno de otro de mis videos para que vean cuáles son los 6 pilares, para poder evaluar qué es una empresa buena, que puede funcionar a largo plazo y si vale la pena elegirlas o no. También lo que quiero que se lleven de este video es que hay herramientas gratuitas que a nosotros como inversores minoristas nos pueden venir muy bien para entender el contexto. Son herramientas que usan los inversores institucionales, que todos están muy alerta cada vez que salen, así que voy a ver de cada 3 meses cuando salga, hacer un breve repaso para entender hacia dónde tenemos que estar mirando. No se olviden, como siempre, si el video les sirvió, comentar, me gusta, suscribirse. Espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo. Y los espero en un próximo video del Ojo del Inversor.